Bien, antes de partir, bienvenidos, gracias. Yo no les había visto hasta el último momentito de la performance gloriosa que hicieron para nosotros. De hecho, quisiera agradecerles y hacer un pequeño contraste. A mí me pasa mucho que el video que en algún momento en el 2013 grabamos en la Plaza Dignidad, haciendo una pequeña y humilde performance con papeles con lapicera y con lápiz pasta y con lápices de cera y este gran lienzo que Danilo y Sergio pintaron. En contraste con la situación que ustedes nos presentaron, es muy emocionante, porque en el 2013 éramos tan pocos, tan pocas, que no hubo ni represión policial. Con eso les digo todo. Estábamos paradas en medio de la Plaza de Dignidad y no nos pescó nadie, así de poca gente. Entonces, qué lindo saber que en cambio ahora es algo que está mucho más masificado y que ustedes también forman parte activa de eso. Ayer era hermoso ver las redes sociales plagadas de mensajes relacionados con eso, pero sin duda el broche de oro lo pusieron ustedes hoy con esa hermosa performance que no sé cómo organizaron, pero fue súper emocionante. Yo me puse súper a llorar, después tuve que ir a abrazar a Danilo para seguir llorando. Muy hermoso. Ganamos. Muchas gracias por eso. Bueno, también otro momentito histórico que me gusta compartir. Ustedes saben que eso es algo que como diplomado nos gusta transmitirles, un poquito el contexto de las cosas. Hoy tenemos una clase. Cristina, vamos a mutearte para que... ¿Alguien me puede ayudar a muteando a la Cristina? Listo. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, un poquito de contexto histórico. Esta clase ha existido en nuestro diplomado en todas sus versiones, en las 5 versiones que hemos tenido. Es una clase que históricamente hacía Magdalena Rivera, que es muy, muy, muy estudiosa, ¿verdad? Y que siempre nos trae y nos presenta autoras y autores muy, muy pertinentes para nuestro trabajo. Y de hecho, ella fue quien nos presentó a la docente que vamos a tener hoy a través de un video. Hoy vamos a trabajar con alguien que es muy importante para nosotros, ya cuando ya esté con nosotros voy a presentar, pero también quería comentarles que el tema de las críticas al amor romántico, por decirlo de una manera que después vamos a ir especificando otros conceptos, o las críticas al sistema monogámico, son uno de los elementos que como equipo nos unieron, porque si bien es cierto, nos conocemos desde el activismo y teníamos focos similares en relación a estos temas, el 2014 confluyeron procesos personales en los que estábamos cada uno de nosotros y nos llevaron a conversar sobre estos temas de manera mucho más íntima, y entonces nuestras reuniones de autoformación más técnica o más académica o más activista empezaron a tomar una pliega íntima en relación a reflexionar sobre nuestras propias formas de vincularnos sexoafectivamente y no. Y es por eso que este tema tiene también una connotación muy bonita para nosotros. Ahí está la anécdota ahí de que un 14 de febrero, de hecho el 14 de febrero del 2014, intentamos hacer una performance muy fallida en la que intentamos hacer que la gente en ese mismo día tan icónico hiciera críticas sobre esto. Ya más adelante cuando hablemos de metodologías de educación y los errores de los cuales queremos aprender y transmitirles a ustedes, ese es uno de esos. Así que se queda pendiente para otro momento y para no quitarle más tiempo a las 2 invitadas que tenemos hoy, porque además vamos a intentar hacer un experimento que no sabemos cómo va a funcionar, porque todo este diplomado es un experimento porque nunca estuvo pensado para ser online, pero queremos sacarle ventajas también a eso, y entonces tenemos como equipo una propuesta que hacerles, ojalá resulte bien, y yo ahora la voy a encuadrar para que se comprenda mejor. Tenemos a 2 personas invitadas en simultánea para esta clase. Una de ellas es Brigitte Vasallo, que se supone que está por aquí. Si quieres, Brigitte, poder prender tu camarita. Eso, bienvenida, Brigitte Vasallo, directamente desde Galicia en este momento. Galicia, Barcelona, estamos ahí entre esos 2 territorios, directamente desde España. Con nosotros nos acompaña una de las filósofas y activistas, desde mi punto de vista, más importantes en relación a las críticas al sistema monogámico. Su teoría va de eso principalmente. A Brigitte la conozco, como decía, porque Magdalena me la presentó a través de sus escritos, pero además tuve el honor y el placer de conocerla el año pasado en 2 momentos muy importantes. Yo el año pasado postulé para ir a exponer a la Convención Internacional de No Monogamias e Intimidades Contemporáneas, justo en el momento del inicio de la revuelta en Chile, y por lo tanto yo había planteado presentar una ponencia sobre la experiencia de las mujeres feministas en las aplicaciones de citas, como qué nos pasa cuando nos declaramos feministas y estamos en una aplicación de citas. Me pareció un tema súper interesante que se escogió, pero como en Chile estaba quemándose todo y estábamos quemándolo todo,
no me podía concentrar para hacer mis diapositivas ni preparar la presentación, y escribí a España diciendo, gracias por haberme seleccionada, yo quiero ir, que voy a intentar ir, no tengo idea si voy a poder ir, pero no me logro concentrar. Y escribí al grupo, al correo institucional de la convención, y me llegó de rebote una respuesta que decía que no me preocupara por las diapositivas, que podía ser muy interesante desde el punto de vista de las intimidades contemporáneas hablar de lo que estaba sucediendo en Chile. Y yo encontré tan buena onda esa respuesta, extraño, nunca pensé que alguien me iba a responder así, y estaba acompañada de uno de mis vínculos, que me dijo, te respondió Brigitte Vasallo, y yo no había dado ni cuenta, y ahí quedé como, ¡ah, qué bonito, que además detrás de las palabras haya también una linda persona, porque no siempre es así, no siempre las personas que elaboran teorías maravillosas son también personas consideradas empáticas, así que muchas gracias por eso, Brigitte. Y bueno, la otra persona invitada es Sol Díaz. Sol Díaz, si quieres puedes prender tu camarita para también que las radioescuchas te conozcan. Sol Díaz, en cambio, es dibujante, una artista nacional tremenda que yo conocí a partir de sus ilustraciones de La Zorra y el Sapo, que se las súper recomendamos, está recomendada en nuestra bibliografía, que es un material muy hermoso que me regaló alguien para un cumpleaños. Lamento no recordar quién fue, pero me encanta, le encuentro muy bello. ¿Y cuál es la idea que tenemos para plantearles? La idea es que la Brigitte pueda plantearnos sus ideas, las que ha desarrollado, sus teorías, sus planteamientos, sus críticas, sus reflexiones, y en simultánea la maravillosa dibujante Sol Díaz pueda ir ilustrando lo que ella va entendiendo de lo que Brigitte dice. Brigitte y Sol se acaban de conocer, este es un experimento, como les decía, que vamos a hacer, por lo tanto, lo que Sol dibuje no es necesariamente lo que Brigitte está transmitiendo, sino que lo que Sol está transmitiendo. En mi pequeña mente, perdón. No, en tu gran mente. No, no. Entonces, la idea es más lúdica que otra cosa. La idea es poder... Alguna vez escuché que la Brigitte dijo que la gente, a veces cuando viene de clases obreras, después cuando se pone académica, hablan lenguajes que no entiende la misma gente de su propia clase. Y entonces pensé en que aplicando dibujo también, ilustración, se podía hacer todavía más accesible el contenido para más personas, y esa es la propuesta que tenemos para hoy. Así es que van a estar en pantalla la Brigitte hablando, la Sol compartiendo pantalla, también ustedes ahí, quienes quieran y puedan tener su cámara encendida, sería un favor para Brigitte, porque así ella puede tener un poco de feedback de parte de ustedes y no hablar hacia una pantalla negra, que eso es muy incómodo para la docencia. Eso, gracias por prender la camarita ahí a la gente. Y también decir que yo encuentro que si alguien tiene algo que decir con la cara, puede perfectamente hacerlo, como, o no sé, expresiones, si cuando hay alguna reflexión quieren expresarse más explícitamente, sabemos que tienen ese talento, así que pueden perfectamente hacerlo. Muy bien, Tamara. Bien, y obviamente vamos a intentar tener un momento final de preguntas o de intervenciones y comentarios, así que hacia el final de la sesión yo voy a volver a encender mi cámara para moderar ese momento. Así que no les quito más tiempo, que ya les he quitado demasiado. Vamos entonces con esta experiencia. ¿Comparto mi pantalla entonces al tiro? Sí, querida, sí. Ya, me voy a silenciar, yo me voy a eliminar y voy a hacer solo una pantalla, así que... Adiós. Gracias. Yo también me voy a salir. Muchas gracias. Ya, Brigitte, todo el escenario para ti. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me oís bien? ¿Sí? Sí. Muchas gracias a Natalia, a Sol y a todo el equipo. Todo un placer estar aquí. Y Natalia, gracias por tu introducción. Y yo también te devuelvo, sin que sea un gesto poético, sino totalmente sincero y creo que muy compartido por la gente que estuvo en aquel congreso, que creo que lo más importante que pasó en aquel congreso a nivel de no monogamias e intimidades contemporáneas fue precisamente que nos pudiese extraer la experiencia y el cuerpo vivo de lo que estaba pasando en Chile. Y creo que a través de las cosas que vamos a explicar hoy, se ve como ese enlace, ¿no? En por qué es mucho más importante que nos contaseis, además desde la emoción en que nos sucedió todo aquello, cómo estabais haciendo resistencia en las calles, mucho más importante que cualquier investigación sobre los celos, la gestión del tiempo o no sé qué otras cosas en las que anda muy entretenida la Academia Europea como mínimo. Así que muchas gracias a vosotras por llenarnos de contenido aquel congreso. Gracias a todas las que estáis aquí este ratito con nosotras. He visto que usáis bastante la E en Chile. Y una de mis ideas, vamos, de mis creencias, casi os diría, es que la cuestión del lenguaje y el género
tiene que ver con la desnaturalización de la O como genérica, como una O que nos incluye a todas, ¿no? Pero yo luego, aparte de eso, no abogo por ninguna fórmula específica, sino por una mezcla bastante variada y aleatoria de todas otras fórmulas posibles, entre ellas la E y también la A, sin que ninguna pretenda en absoluto ser una sustitución de la O en los mismos términos, ¿no? Así que, si me permitís, voy a ir usando un poco, saltando entre una fórmula y la otra. Estoy muy contenta y estoy agradecida de poder estar en un grupo. He estado mirando un poco vuestros recorridos que me ha mandado Natalia, y la cuestión de trabajar sexología, acompañamiento / terapia incluso, ¿no? Me parece como importante que podamos hablar de algunos de los términos que vamos a usar hoy aquí, porque os pueden ser útiles. Yo no trabajo nunca sobre verdades, aunque sí que trabajo sobre mentiras, pero las verdades me interesan poco, así que nunca propongo una verdad, sino que propongo herramientas por si son útiles. Y en ese sentido, en el acompañamiento a relaciones sexoafectivas, si no pensamos la monogamia como sistema, nos puede pasar que no entendamos muy bien cómo están funcionando relaciones monógamas que no son exclusivas, o relaciones monógamas que incluyen a varias personas, ¿no? Porque tenemos la creencia de que habiendo varias personas ya no puede ser monógama, porque la exclusividad y el número 2 es el que define todo esto, ¿no? Algo que intentaré desmontar, o al menos proponer una alternativa en los próximos minutos. Y también porque proponemos acompañamientos y proponemos incluso soluciones también entre amigas, que vienen de un marco monógamo y que por lo tanto no hay manera como de aplicárselas cuando estamos intentando organizar las relaciones de otra manera, ¿no? A mí, igual que no me interesan las verdades, aunque sí me interesan las mentiras, no me interesa la moral para este trabajo que estoy haciendo aquí. Yo me dedico básicamente a analizar la alteridad. Y en ese análisis de la alteridad, las relaciones sexoafectivas se han cruzado también por mi experiencia personal, ¿no? Porque llevo pues 20 o 25 años ya teniendo relaciones no exclusivas, al menos. Pero no me interesa la moral en estos términos, en tanto que la moral funciona como para pactar, ¿no? Unas formas para relacionarnos en grupo, ¿no? Pactamos qué es el bien, qué va a ser el bien para ese grupo y qué va a ser el mal, y a partir de ahí pues tenemos un poco de hoja de ruta, ¿no? La moral también viene a veces marcada desde arriba, ¿no? Desde el Estado, desde las iglesias, etcétera, ¿no? Que nos dicen esto tiene que ser así o así. A mí no me interesa eso, sino un paso que me parece que es previo, o que no está relacionado necesariamente, pero que en cualquier caso sirve para entender lo que está sucediendo antes de calificarlo de bueno o malo. Esto también me parece importante aclararlo, porque no sé cómo sucede en Chile, pero al menos en mis contextos parece que hay una especie de batalla dialéctica para saber qué es mejor, si la monogamia o otras formas, que es un debate en el que yo simplemente no entro, porque es que no me interesa, ni le veo ningún tipo de sentido, ni de utilidad, ni tengo ninguna respuesta. Para mí está bien lo que le hace bien a la gente, y no a todo el mundo le hace bien las mismas cosas. Pero lo que sí que me interesa es entender los mecanismos a través de los cuales llegamos a poder escoger unas opciones o no, llegamos a naturalizar unas opciones o no, y llegamos a rechazar, incluso con el cuerpo, ¿no? El horror ese del cuerpo que tenemos ante según qué situaciones, cómo llegamos a que todo eso no suceda, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa entender y lo que intento analizar. Y también quiero aclarar que yo analizo desde el sur de Europa, por decir así un marco un poco genérico y así un poco grande, pero que tenga algún tipo de sentido. Yo sé cómo pasan las cosas en Europa, lo afirmo así como una afirmación un poco chulesca, pero que me atrevo a hacerlo, ¿no? Yo tengo una teoría de cómo sucedieron las cosas en Europa y cómo llegamos al sistema tal y como lo tenemos en la actualidad en Europa, pero no sé más. Puedo intuir, pero las intuiciones las carga el diablo también. Entonces, lo que yo explico sirve para el sur de Europa, sirve para Europa posiblemente, y hay que ponerlo en diálogo.
con otras cosas, ¿no? Puede ser de utilidad para hacer comparativas, para coger herramientas, etcétera. Pero me interesa que quede situado claramente, ¿no? En el espacio también. Y al mismo tiempo, me preocupa que el sistema monógamo analizado así o analizado de otras formas se acabe proponiendo como sistema de conducta universal, aunque sea a través de su crítica. Es decir, hay un proceso civilizatorio, ¿no?, que viene con la modernidad, y que ese proceso incluye también, ¿no?, utiliza también el mecanismo de la crítica. Os pongo un ejemplo. Circula un vídeo que fue un anuncio de compresas de una marca estadounidense, creo yo, que se llama Always, que hizo un vídeo que se llamaba Run Like a Girl. No sé si os suena. Sí. En ese, a ver, voy a ampliar más caras, a ver si os... ahora veo más caras, perfecto. En ese anuncio se mostraba una construcción de feminidad precisamente para desnaturalizarla. Pero yo a veces dando clases, ¿no?, alguna gente del alumnado me ha dicho, sí, yo enseño este vídeo, precisamente yo utilizo este vídeo, tal, y cuando me explican el lugar, pues, por ejemplo, una zona rural, no porque todas sean iguales, pero pensando, las chicas que aparecen en ese vídeo no vienen de zonas rurales, tienen unas claras características urbanas, de clase, del lugar geográfico, etc. Entonces, cuando vamos a explicar con este vídeo que esa forma de feminidad es una imposición, al mismo tiempo la estamos reafirmando y se la estamos llevando a gente que no necesariamente se han puesto tacones, ni nadie les ha pedido que corra así, porque lo que están es en el campo con las ovejas, yo qué sé, y afortunadamente que existan formas de feminidad y de género premodernas, ¿no? Entonces, con eso hay que ser siempre como delicada y hay que tener la sutileza de tener cuidado dónde lo proponemos y de qué maneras el análisis, para que no forme precisamente parte del proceso civilizatorio y disciplinario, ¿no? En ese sentido, me interesa el trabajo que hace Rita Segato, ¿no?, sobre los espacios poco intervenidos por la modernidad. No creo que es una visión que, sin cerrar y sin poder certificar cuáles son esos espacios, pero creo que nos da una mirada y una herramienta interesante precisamente para cuando estamos desmontando sistemas. Y ya como última aclaración, ya voy tardísimo y estamos empezando y ya me parece que me falta tiempo. También quiero decir que yo no me he puesto a analizar esto por un bucle, hacia una filigrana intelectual, que también podría ser, pero en este caso no ha sido. A mí me interesan las violencias, efectivamente, y las violencias, me interesan las violencias amorosas y me interesan los procesos a través de los cuales, cuando detectamos la violencia en nuestras relaciones, no podemos huir. Me interesa la construcción de resistencia y desactivación y análisis de todas esas violencias, pero también me interesa cómo generar esas posibilidades, esas líneas de fuga que parece ser que no tenemos. ¿Y por qué no las tenemos? Ese por qué no las tenemos tiene muchas respuestas. Tiene respuesta de construcción de subjetividad, tiene respuestas múltiples, pero también tiene respuestas en cuanto a las condiciones materiales de vida, que son las cosas que vamos a ir viendo por aquí durante el día. Mira, recogiendo la anécdota del 14 de febrero que decía Natalia, a mí no sé si el pasado o hace 14 de febrero, pues me llamó una radio nacional, ¿no?, para hablar sobre amor romántico, y yo dije algo parecido a esto, pero muy sencillito. Y el presentador, que es así un tótem de la radio en el Estado español, me pegó la bronca y prácticamente me cortó el micrófono porque me dijo, estamos aquí para hablar de San Valentín y no de violencia. Pues precisamente por ese tipo de discursos yo he puesto a analizar y a intentar generar herramientas para que podamos pensar todo esto. Al mismo tiempo también os digo que yo considero que lo que hago es teoría política. Y lo digo así con la boca grande porque también me parece un guante que lanzo a muchas formas de teoría política que no incluyen las relaciones amorosas como parte del todo, como no lo incluyen, como si no estuviese al mismo nivel que el capital o estuviese al mismo nivel que las fronteras o que la colonización y la colonialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también lo lanzo para que pongamos la mirada sobre la organización social amorosa
pongamos una mirada política sobre ello, que es algo que a mí también me interesaba mucho, mucho hacer con mi trabajo. Entonces, dicho todo esto, entramos ya en materia. La cuestión de la crítica contemporánea, no actual, casi diría más que contemporánea, actual, ¿no? A la monogamia, de momento dicha así, ¿no? Monogamia sin más, yo creo que hay un malestar, ¿no? Una especie de ruido que funciona alrededor de la exclusividad sexual. Lanzo así la cuestión, a ver si os resuena así también a vosotras, ¿no? Un ruido que tiene que ver con varias cosas, ¿no? Una especie de nihilismo o de hedonismo tal vez, ¿no? Una especie de hedonismo tal vez. Tiene que ver también con los feminismos, ¿no? Con la reivindicación del propio cuerpo a través de los feminismos, tiene que ver con la crítica al capitalismo como sistema, ¿no? Y por ahí circulan varias palabras clave, ¿no? Sobre la cuestión, que una de ellas es la posesividad, ¿no? La crítica a la monogamia en tanto que sistema de posesión del cuerpo, cosificación del cuerpo y no sé qué. Bueno, yo todo eso, que sepáis que lo desmonto, no me creo nada. No me creo nada, al menos después de haber hecho como mucho trabajo, creo que la cuestión es mucho más compleja que pensar que somos seres posesivos y que por eso queremos que nuestro amante no se vaya con otra. Creo que no se trata de que seamos mala gente y que analizarlo así es un poco como culpar del capitalismo a la tiendita de la esquina que está pues vendiéndonos los alimentos que necesitamos para consumir, ¿no? Creo que la cosa es mucho más compleja y que hacia ahí tenemos que apuntar precisamente para poder hacer alguna cosa que sea significativa con esto que hablamos de la ruptura de la monogamia. También después de muchos años teniendo relaciones no exclusivas, participando de grupos y empezando a elaborar teorías, escribiendo algunas cosas, etc., yo me daba cuenta, al menos en este contexto, que la no exclusividad no solucionaba necesariamente nada, ni cambiaba necesariamente mucho. Aparte de que generaba mucho trauma, mucho dolor, mucho follón, mucho ruido, mucha desestabilización y muchas cosas, ¿no? Pero no acababa de cambiar el resultado de cómo estaban funcionando las cosas, ¿no? Y eso me parecía llamativo. También porque la no exclusividad, así sin más, es decir, montar lo mismo, pero de repente sin la exclusividad sexual, me parecía poco sostenible o me había dado cuenta de lo poco sostenible que estaba siendo a nivel emocional y a nivel de sustento de la vida también, ¿no? De lo infelices que nos estaba haciendo y las violencias que estaba generando y cómo ya había violencias que eran nuevas y que aún no habíamos acabado de identificar qué estábamos haciendo y ya había violencias que ya aparecían y eran novedosas y tampoco teníamos nombre para ellas, ¿no? Y es con todo eso en la mano sobre la mesa que me pongo a investigar. En esta investigación, una de las primeras cosas que yo lanzo en forma de artículo hace mogollón de años es que la monogamia no es una práctica, sino que es un sistema. Y lo lancé en su momento un poco como intuición, algo que después me tuve que arremangar y ponerme un poco más seria porque no se puede sostener solamente como intuición, ¿no? Además es una frase sexy que fue calando y fue rebotando, ¿no? Y llegaba el momento en que había que asentarla en algo o rebatirla, decir, no, me he equivocado, no, sé que suena bien, ojalá, pero no podemos seguir por ahí, ¿no? Efectivamente, hoy en día sí, afirmo con ya la boca grande que la monogamia es un sistema. De hecho, también lo podría llamar régimen político, pero vamos a trabajar desde el lado del sistema, que me parece que es una herramienta que os puede ser más útil precisamente para vosotras, ¿no? Entonces, cuando decimos que es un sistema, lo primero que hay que preguntarse es ¿qué es un sistema? Cuando decimos que la monogamia es un sistema, lo primero es preguntarse ¿qué es un sistema? Que la pregunta sobre esta frase normalmente va hacia la monogamia y lo que necesitamos es saber lo otro. Porque el tema del sistema también es de esas palabras que usamos mucho, pero que luego cuando dicen, defíneme un sistema, pues te quedas un poco así, ¿no? Porque son palabras que tenemos naturalizadas. Otra que está naturalizada, hago un apunte, es derechos humanos. No sé cómo lo tenéis en Chile, que estáis bastante más puestas en cuestiones de resistencia política y en cuestiones políticas que en la muy adormecida Europa. Pero con los derechos humanos, una cosa interesante que pasa aquí es que hablamos de los derechos humanos, pero dices, numéramelos.
yo soy incapaz de decir, me suenan algunos, algunos que hay, algunos que no hay, que es grave, pero yo no te sé decir, sin embargo, claro, yo saldría a defender los derechos humanos. Y son como esas trampas también del lenguaje que me parecen interesantes y que merece la pena atender a ellas. Entonces, la monogamia es un sistema, ¿vale? ¿Qué es un sistema? Entonces, lo vamos a definir como sistema entendiendo que un sistema puede ser una forma que deja de ser forma para convertirse en la única forma. Es un conjunto de elementos que pasan, en cuestión de sistemas sociales, a definir el todo, que toman lo simbólico del todo, ¿no? Por ejemplo, un reloj es un sistema y el reloj en sí mismo toma el tiempo, ¿no? y se apropia de la simbología misma del tiempo. Pues con el sistema amoroso y la monogamia nos ha pasado algo bastante parecido, ¿no? La monogamia es un sistema en tanto que el amor ha devenido únicamente ese tipo de amor que define la monogamia, que es el amor de pareja. También una cosa que nos dice interesante y que tenemos que tener en cuenta para ello, que es a través de la teoría de los sistemas y de la teoría de sistemas sociales ya aplicada a los sistemas sociales, es que los sistemas son adaptativos. Que una cafetera antes de romperse o un reloj antes de romperse intentará adaptar sus piezas no por una forma voluntaria, sino por una forma mecánica para que siga funcionando la maquinaria antes de caer, ¿no? Y eso es lo que hacen un poco los sistemas sociales también. Y en ese sentido, las disidencias, también el poliamor y también formas de no monogamias autodenominadas no monogamias pueden caer claramente dentro del sistema y ser incluso adoptadas por el sistema para asegurarse perdurar. Por ejemplo, al menos en el Estado español, la cuestión del poliamor ha sido el reportaje de verano de cualquier periódico durante muchos años, incluso los periódicos más de derechas, que esa es una forma de desactivarlo, siempre con los discursos más fáciles y siempre con las preguntas menos amenazantes, ¿no? ¿Cómo hacéis con los celos? ¿Qué más da? O a ti qué te importa incluso, ¿no? ¿Cómo hago yo con los celos? Porque las preguntas que apunta al sistema son otras, que esas ya no entran en los periódicos ni de derechas ni a veces tampoco en otro tipo de periódicos, ¿no? Y esa es también como una línea interesante de qué quiere el sistema incorporar y qué puede incorporar sin mucho más, porque es casi una broma, ¿no? Esta gente tan curiosa que resulta que tiene 3 novias, especialmente si es un señor y si es heterosexual y si ellas son más jóvenes y si todos son blancos y de clase media y si todo va bien. Pues qué cosa tan bonita de sacar en un periódico, ¿no? Y qué fácil al mismo tiempo. Pero la cuestión es bastante más compleja y yo creo que hay formas que apuntan mucho más a cuestiones trascendentes y peligrosas precisamente para estos sistemas establecidos. Entonces, la monogamia es un sistema, no es una práctica, sino que es la práctica, es la única forma posible, es la forma que viene dada de serie, aunque no siempre, ¿no? A partir de un momento histórico es la forma que viene dada de serie, es la forma que va a tener apoyo social, es la forma que va a tener apoyo legal y es la forma que va a tener apoyo moral. Por lo tanto, es la forma de relación. Pero además, cuando hablamos de monogamia, aquí ya entra mi visión concreta de la cuestión. No nos estamos refiriendo a la cantidad, que eso sí que me parece una contaminación capitalista de la cuestión, ¿no? Fijarnos en la cantidad, sino que tiene que ver con las dinámicas, no solamente internas, sino con las dinámicas sociales. A partir de ahí, creo que con la definición igual lo veremos más claro, yo defino la monogamia como un sistema de organización social a través de los afectos. Organización social a través de los afectos en forma de jerarquía y a través de la confrontación y la exclusión. Cuando digo jerarquía, no me estoy refiriendo a la jerarquía entre las parejas o entre los vínculos o entre las amantes. Me refiero a la jerarquía entre la pareja y cualquier otra forma de relación. Entonces, la monogamia es un sistema de organización social que lo incluye todo. Esta organización social incluye desde
los documentos de residencia, hasta las hipotecas, hasta los alquileres, hasta el urbanismo, hasta las leyes, hasta la patria potestad sobre las criaturas, lo incluye todo, hasta la patria potestad sobre tu propio cuerpo, hasta los derechos reproductivos, lo incluye todo a través de esa organización jerárquica donde la pareja es el centro, necesario además. Y luego están todo el resto de relaciones. La segunda relación en esa jerarquía son las relaciones sanguíneas, la pareja con la descendencia priorizada sobre la ascendencia y luego los otros vínculos sanguíneos, pero la sangre, la familia, el apellido se lo llevamos marcado, no te puedes escapar de eso porque es que hay documentos que te colocan ahí. Luego están las amistades y luego están, no sé, las relaciones de vecindario, de barrio, los conocidos y tal. Y fuera, pero dentro, pero fuera, quedan los desafectos, en los que también seguramente podríamos hacer una jerarquía. Para mí la monogamia es eso. Lo que pasa en esa cumbre, de si son 2 o son 7, o son 7 organizados no sé cómo, o tal, mientras que eso siga siendo la cumbre de la sociedad, estamos hablando de un contexto monógamo y de un sistema monógamo. Como apunte, cuando os decía antes que la monogamia, que tenemos muy en cuenta los números, ¿no? Esto viene de la antropología, que hoy no voy a entrar mucho en eso, pero a través del análisis de la antropología, claro, eurocéntrica, siglo XIX, XVIII, XIX, Estados Unidos y Europa, y cómo empezaron a construir la antropología del parentesco, ahí queda muy claro de dónde nos viene la cuestión de la cantidad, que no nos viene del aire, sino que viene también de unas cuestiones históricas muy concretas y muy bien asentadas. Pero me parece interesante que cuando hablamos de romper la monogamia, hablamos mucho de multiplicar las parejas, pero muy poco de dividirlas. Es decir, hablamos mucho de tener varias parejas, pero nunca hablamos de no tener ninguna como ruptura de la monogamia, que también puede ser una opción interesante. O al menos que esté esa posibilidad en nuestra forma de analizar y de pensarlo. Entonces, la jerarquía, como decíamos, no es entre amantes, ¿no? Eso entraría ya dentro de otro debate, sino para hablar del sistema es la jerarquía de ese núcleo reproductor, se reproduzca o no. Ya sabemos también que no reproducirse es un drama, creo que en Chile también, y genera todo un esfuerzo de resistencia y toda una rareza. Entonces, ese núcleo pensado para la reproducción y el resto de relaciones sociales. Que se basa, además esta jerarquía se construye sobre métodos de confrontación y exclusión. Me interesa la confrontación, me interesan ambas, pero la confrontación quiero pararme un momento en la confrontación porque hemos hablado antes del amor romántico, ¿no? que es una cosa que también trabajáis y que es precisamente una de las bases casi ideológicas, puedo decir, que se necesita para que ese sistema se sustente. Yo al amor Disney, al amor romántico, si habéis leído o visto vídeos míos por ahí, que es una cosa que repito siempre, pero que me parece importante repetirla siempre, yo no lo llamo romántico, sino que lo llamo amor Disney. Lo hago con todo el agradecimiento a las compañeras que lo han llamado romántico y que han trabajado sobre eso, pero he lanzado casi la broma de llamarlo Disney porque hay un momento en el que no entendemos la denominación de romántico. Y creo que no lo entendemos porque tenemos las redes sociales llenas de memes del amor romántico mata al lado de las fotos cuchi cuchi con nuestras parejas. Entonces hay algo ahí que no estamos entendiendo del rollo de qué está pasando ahí, ¿no? Cuando decimos que el amor romántico mata, creo que estamos confundiendo lo romántico con lo detallista y el amor detallista no mata, ¿no? Creo que nos parece una frase como que hay que decir en tanto que feministas, al menos en mi contexto, pero que no acaba de cuajar. Entonces vamos a qué es lo que mata de todo esto. Yo uso el amor Disney, uso la palabra Disney primero porque me gusta echarle ironía a la cosa y creo que nos ayuda también a distanciarnos, pero porque basándonos en los cuentos Disney, por ejemplo, o cuentos infantiles que a través de la maquinaria Disney pues han sido propagados un poco por todo el mundo, hablamos mucho sobre la cuestión del príncipe, ¿no? Y a mí el príncipe, la verdad es que me aburre bastante y me importa bastante poco el príncipe, ¿no?
también me importa poco porque yo estoy a favor de un feminismo que no hable de los hombres, pero ni para bien ni para mal. Me parece como un feminismo súper revolucionario, en plan, los hombres que se busquen la vida, ¿sabes? Pero sí, ya está. Vamos a hablar de otras cosas. Y es más difícil de lo que parece. Entonces, yo, mira, el príncipe, pues chica, yo qué sé, ya se lo hará. Pero a mí me interesan las hermanas de la protagonista, pongamos por caso la Cenicienta, creo que Blancanieves Cenicienta, ¿no? Es un caso muy típico de una chica maltratada por otras mujeres, hola. Esa no es nuestra experiencia como mujeres, pero esa es la experiencia de lo que nos dice el sistema que pasa todo el rato hasta que al final lo reproducimos, pero no es el espacio menos seguro el estar entre mujeres. Pero en las protagonistas de Disney siempre tenemos a la chica fatal, hiper maltratada por sus compañeras, por sus iguales, que espera la salvación y la salvación va a venir por parte de alguien que es superior. Superior en términos de género, ¿no? El señor marca registrada, y superior en términos de clase, porque es un príncipe, no es el verdurero de al lado, que bien podría ser, a quien le va a comprar las verduras cada día. No, es un príncipe, compañeras, ascenso de clase. Entonces, la salvación y al mismo tiempo la mirada de esa persona superior en términos sistémicos horrorosos es la que le otorga valor a ella. Y la que le otorga valor a ella por encima de sus hermanas que son malas y feas, porque ser mala y fea va junto en los cuentos y ser guapa y buena también va junto en los cuentos y en el imaginario de la vida real, que no voy a entrar ahí porque no tengo tiempo, necesito otra clase para esto. El caso es que lo que me parece a mí súper importante y es la clave de El amor Disney mata en esto que sucede en los cuentos es que la protagonista es arrancada de forma voluntaria pero sistémica de su entorno natural y de los ojos entre iguales que podían mirar esa relación y que le podían decir, colega, este príncipe es un chungo, ten cuidado, esta dinámica es de violencia, ten cuidado, está pasando esto, vente a mi casa, deja el castillo, vente a mi casa, aquí tienes casa, no pasa nada. Todo eso es lo que pierde la Cenicienta y eso es lo que mata, eso es lo que nos mata. Eso es lo que nos mata y creo que ahí tenemos experiencias todas, todos, de cómo nos sucede eso luego en nuestra vida, de cómo tú tienes tu pareja, no te sientes a gusto cuando tus amigas te critican eso, empieza a haber unos roces ahí, te cuesta verbalizar las cosas que están sucediendo, porque claro, hay algo de tu construcción de subjetividad que va con que esa persona que te esté mirando sea una persona con unas características de bondad, belleza y no sé cuántas cosas más, va tu propia subjetividad metida en eso. Y todo eso no es nuestro, todo eso es el sistema que nos lo ha implantado. Y todo eso es a lo que tenemos que echar miradas importantes. Otra cosa interesante también del amor Disney es que siempre es el de los demás. O sea, amor romántico es el que está teniendo tu amiga con no sé quién, pero lo que tú estás sintiendo es amor de verdad. Entonces, el amor Disney es de verdad, no es que sea de mentira. Y lo que tú sientes es de verdad, no es de mentira. Es el mecanismo de cómo se aterriza eso, incluso de cómo se siente eso que es Disney, que viene montado por el sistema, pero luego lo que a ti te pasa es totalmente real. Ahí pongo siempre también el mismo ejemplo, si habéis visto vídeos míos vais a pensar, vaya rollo me está pegando, pero también me parece un buen ejemplo, el miedo por las noches en los cementerios, ¿no? Si estuviese así más a la cara, a ver si puedo abrir un poco y veros a unas cuantas más que estoy viendo esta maravilla, el dibujo del sol. Cuando yo pregunto, ¿a quién le apetece irse a dar un paseo por la noche por un cementerio? Pues poca gente me dice que sí. Siempre hay gente que sí, pero siempre hay gente para todo. Pero la mayoría de gente me dice, no, ¿por qué? Porque me da miedo. Y no nos da miedo de la nada, porque no hay ningún caso real de muertos que hayan salido de sus tumbas a matar a paseantes por los cementerios. De hecho, debe de ser el sitio más seguro del mundo, pero no va nadie. Puedes pasear tranquilamente. Pero tenemos miedo, ¿por qué? Porque es un miedo inducido por una serie de imaginarios. El miedo es real, no es que no sea real. Lo que no es real es como esa causa-consecuencia entre el miedo y la realidad, ¿no? Pues con el tema de los amores, cuando decimos que el amor es una construcción y saltan todas las alarmas porque dices, esto que yo siento, ¿cómo va a ser una construcción? Claro, eso que tú sientes está construido, pero lo estás sintiendo perfectamente, ¿sabes? No es que no lo estemos sintiendo. Entonces, toda esa construcción Disney, que es la construcción de la confrontación entre iguales, es una de las bases para que todo esté tinglado de que la pareja sea el centro único, necesario y obligatorio de nuestras
organización social se sostenga. La otra cuestión, la cuestión de la exclusión y la exclusividad, que van un poco juntos, ¿no? ¿Quién puede formar parte? ¿Quién puede formar parte de ese árbol de los afectos? ¿Quién puede formar parte del núcleo reproductor? Eso me parece más interesante que pensar en cuántas amantes, sino que sí, me parece interesante, pero creo que estamos demasiado centradas en eso. Las criaturas me parecen interesantes. ¿Qué criaturas forman parte de esos núcleos? Las criaturas nacidas en qué circunstancias de legitimidad, ¿no? Por ejemplo, por poner así un ejemplo, ¿no? También me parece importante quién puede formar esos núcleos y quién no, porque cuando decimos que es el centro obligatorio, no quiere decir que todo el mundo tenga acceso a él. No quiere decir que todo el mundo pueda acceder a él, sino que hay gente que tiene las obligaciones del sistema, pero no tiene las ventajas. Si estoy pensando, por ejemplo, en diagnósticos de salud mental, en que la gente queda sin el derecho a irse a vivir con su pareja, a enamorarse, a no sé cuántas cosas más que se supone que es lo que tenemos que hacer, a menos que pertenezcas a algunos grupos que ya no son deseables para esa cuestión. Se me viene a la cabeza también la cuestión de las fronteras. Tú te puedes casar con quien quieras a menos que esa persona no tenga documentación. Y entonces el Estado entra ahí a regular el amor, a pesar de que el amor nos salvará, el amor es lo más bonito y no sé qué mierdas nos cuentan, pero luego entran ahí porque el amor con un alien a la patria es un amor bajo sospecha. Y al mismo tiempo es ese amor el que hará que ese cuerpo extraño a la patria sea aceptado por la patria, que también es un giro bastante interesante y que nos hace ver como que las dimensiones del sistema son amplias. Al mismo tiempo, cuando hablamos de exclusión, me interesa el tema de los desafectos, porque en la franja de la separación, ¿no? Cuando el afecto pasa a ser desafecto, es donde hay una gran cantidad de violencias. Nosotras tenemos en el Estado español un dicho que no sé si lo reproducís en Chile o lo usáis en Chile más bien, que en el amor como en la guerra todo vale. ¿Lo tenéis? ¿Lo usáis? Se ha debido cantar y todo, ¿verdad? En el amor como en la guerra todo vale. Imaginaos qué fuerte es todo, ¿no? Qué fuerte es todo. Que amor y guerra estén en la misma frase, que además estén como equivalentes y que todo valga. En el amor no todo vale, en la guerra no todo vale, ¿no? ¿Tampoco? ¿O cómo está pasando esto? Pues ese es el imaginario que llevamos encima y ese es el imaginario. En las separaciones hay todo un temazo a observar en este sentido, ¿no? ¿Qué márgenes nos permitimos ya de violencia? ¿Qué márgenes tenemos naturalizados? En relaciones no monógamas o no exclusivas, si acaso, a mí me parece interesante también que observemos las separaciones, porque al menos cosas que yo he visto / vivido es que ya nadie deja a nadie. ¿Sabes? El mal trago ese de tener que asumir qué relaciones puedes sostener y que no, en qué relaciones estás poniendo energía y en cuáles no, que era plantearte allí y decir, esto se ha acabado, y que también era un momento como de comunión, ¿no? De un dolor en común, pues total, pues eso al menos en mi contexto ha desaparecido. Y lo que se hace es abandonar sin nombrarlo. Y entonces, bueno, como tú puedes tener varias relaciones, porque tienes varias relaciones, pero una de ellas simplemente la abandonas hasta que esa persona se va. Y ni siquiera recibe como el apoyo social de la ruptura, ¿no? Porque se ha ido. Y como pensamos que si te vas es porque quieres irte y te está todo bien, pues esa es una de las nuevas violencias que tenemos que observar ya rápidamente y que al menos por cosas que yo he visto están sucediendo. Entonces, con este planteamiento de la monogamia como sistema de organización de las relaciones, de organización social a través de los afectos, la marca de cuál será la relación central, la relación de la supervivencia, porque esto va de supervivencia, la relación con la que te vas a garantizar que vas a poder pagar el alquiler, que te van a acompañar cuando estés enferma, que te vas a encerrar en casa cuando llegue una pandemia mundial y vas a estar bien, y va a haber un cobijo, y va a haber una economía compartida en tiempos de precariedad como vivimos. Todo eso, lo que marca qué relación va a ser todo eso es el sexo. Es
de todos tus amores el amor sexualizado, porque tú te acuestas con no sé qué, luego tú puedes estar enamorada de tu profesora de filosofía y no pasa nada. Eso es otra cosa, pero es de todas esas personas que quieres a tu alrededor, hay una con la que tienes sexualización con la que se hace ese núcleo. Entonces, a partir de ahí, pensar que la necesidad de exclusividad sexual es porque somos monstruos capitalistas posesivos, ¿sabes? Como no somos nosotras, es el sistema. El sistema lo sostenemos nosotras, pero no es solamente nuestro sustento. No somos libres de sostenerlo o no, porque si no, no sería un sistema. Es un sistema porque no tenemos ninguna otra opción real, a menos que sea una opción en resistencia, pero ya es una opción en resistencia. Es decir, cuando toda tu estabilidad económica, tus condiciones materiales, tus expectativas y tu subjetividad, porque hemos sido construidas en eso, ¿no? En el fracaso si no hay pareja, la responsabilidad en la crianza, la pertenencia al Estado-Nación, cuando todo eso depende de esa relación sexualizada, es lógico que pidamos exclusividad, porque lo que estamos pidiendo es un mínimo de suelo bajo nuestros pies, bajo los pies de nuestra vida. Y creo que desde ahí es de donde el análisis se abre hacia otras dimensiones. Y al mismo tiempo, la ruptura de la monogamia se abre también hacia otras dimensiones. Bueno, os iba a explicar aquí algunas cosas, pero no me da tiempo, me voy a otro lado. Me voy a otro lado porque os quiero dejar un rato para que hablemos. Vale, entonces, en resumen, desde esta perspectiva que os propongo, la monogamia no tiene que ver con la exclusividad sexual, de hecho, sino que tiene que ver con el lugar que la pareja ocupa dentro de los vínculos y dentro de la estructura de tu organización social. Pensado así, el núcleo de pareja, si lo queremos llamar así, no es necesariamente de 2, puede ser de 7, y que eso siga formando parte de una estructura monógama, lo cual no lo hace malo. Ya hemos hablado desde el principio que a mí eso me da absolutamente igual. A mí me interesa más, puestos a hablar de relaciones, una relación entre dos personas exclusiva, donde se ha conseguido trabajar todas las desigualdades, el tema de la violencia y tal, que una relación a 7 que está llena de desastres y de violencia y de todo. No me interesa a nivel político, me estoy refiriendo. Pero creo que para analizarlas y para entender la cuestión de dinámicas, nos va bien poderlo mirar de esta manera, ¿no? Que no es la cantidad, sino que es precisamente relacionado con el contexto y relacionado con el resto de vínculos que sucede ahí. También, a modo recordatorio, que nuestras vidas son consecuencia del sistema, no son la causa. O al menos no únicamente, ¿no? Sino que es un círculo que es más amplio que todo eso. Y que si esto es así, si esto tiene sentido, si la monogamia es un sistema, no vamos a acabar con ella, si es que queremos acabar con ella. Pero es algo que no se va a desmontar en un día, ni se va a desmontar de manera individual. Entonces, la cuestión de desmontarlo, de desmontarla como sistema, no necesariamente como práctica, pero como sistema, a mí me parece importante. ¿Por qué? Pues por lo que hablábamos al principio de la violencia, ¿no? Con todo este entramado de la narrativa Disney, la dependencia a nivel legislativo, de pertenencia, de subjetividad, a ese núcleo, con todo este tinglado montado, es difícil que cuando llega la violencia nos vayamos. Al menos todo esto tiene un peso importante en que no nos vayamos, en aceptar la violencia, asumir violencia, los miedos a quedarnos soles, los miedos a no poder pagar la hipoteca, los miedos a no tener sustento a final de mes, los miedos a cómo harás la crianza, todas esas cosas que son muy reales y no como en el cementerio, sino que están con una relación directa a cosas muy reales y muy materiales, tienen un peso importante en las líneas de fuga de cuando aparece la violencia. Por eso para mí es importante desmontar la monogamia como sistema, en tanto que desmontar la centralidad de la pareja en nuestras vidas afectivas, en nuestras vidas sexuales, en nuestras vidas materiales, ¿no? Montar fondos de resistencia no vinculados a la relación sexoafectiva para cuando no llegamos a final de mes, cuando no llegamos no un día, sino un año a final de mes,
para las enfermedades largas y todas esas cosas. Cuando se desmonta la jerarquía, la sexualidad vuelve a ser un poco lo que es poca cosa. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Igual no es el contexto para lanzar esto, pero luego sí que lo debatimos. Para mí la sexualidad es poca cosa. Es una cosa divertida, agradable, una forma de comunicación, un juego como hablamos el otro día con Natalia y muchas cosas de estas, pero nada más que eso y nada menos. Ahora es todo menos eso. Precisamente siendo tantas cosas, difícilmente va a poder ser un juego. Si te juegas tanta cosa, incluida tu autoimagen, ¿no? Entonces, cuando has desmontado todo eso, la sexualidad, que parece ser la marca de que la pareja y todo el follón, pues eso, pierde todo ese peso que no es ni siquiera suyo, ¿no? Se quita todo ese lastre y tener relaciones no exclusivas a nivel sexual viene casi dado. Es como algo que casi no es necesario ni hablarlo demasiado porque es como evidente, pero precisamente porque le hemos quitado al sexo todas esas cosas que nunca fueron del sexo. Entonces, os lanzo una cosa más y abro para recoger preguntas, ¿os parece? Sí. Vale. Entonces, esto es a grandes rasgos la cuestión del sistema monógamo referido a las relaciones sexoafectivas. Pero entonces, otra cosa que yo propongo en mi trabajo es que la monogamia no solamente es un sistema, sino que es una forma de pensamiento. Entonces, aquí yo soy heredera de Monique Wittig cuando habla del pensamiento heterosexual. Pues yo, cogiendo esa misma perspectiva, me pregunté y nos pregunté si la monogamia era también una forma de pensar. Y si esto que hemos dicho de organización social a través de los afectos funciona para algo más, tiene como resultado algo más que la pareja. Y yo me fijé durante un tiempo en tres grupos, ¿no? Tres nosotros, como me gusta llamarlos, ¿no? Uno, las hinchadas de fútbol, otro, los grupos activistas y otro, mi preferido, sin duda, lo digo de manera irónica, el Estado-Nación, que es algo que a mí me espeluzna bastante. Entonces, pues esto mismo que hemos dicho, ¿no? La jerarquía, vamos a pensarlo en las hinchadas de fútbol. No sé, ¿tenéis dos equipos vosotras en Chile? Principalmente, sí. Dos equipos, ¿no? Ya funciona así de entrada. Tenéis dos que están enfrentados históricamente. Sí, principalmente sí. Colo-Colo Ajá. y la Chile. ¿Cuáles? Perdón. Colo-Colo y la Universidad de Chile. Colo-Colo y Universidad de Chile. Vale, nosotros tenemos el Barça y el Madrid, aquí también. Además, con una confrontación nacional entre España y Cataluña, o sea, tiene todo lo necesario. Entonces, bueno, la jerarquía, tu equipo de fútbol es mejor. Cuando le preguntas mejor para qué, no, eso no tiene respuesta, porque es un mejor en términos absolutos. Es mejor moralmente mejor. Es superior, tiene todas las cualidades, tal, 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 y tú eres de ese equipo como eres pareja. Cuando a mí me preguntan, bueno, a mí ya ni me pregunta esto porque vamos, ya se sabe pie calzo, pero yo imagino que a vosotras nos pueden preguntar, ¿tú eres del Colo-Colo o eres de la Universidad de Chile? Y tú no puedes contestar según el día, ¿no? Bueno, según el día. ¿Eso es posible? Porque igual sois un país no monógamo y yo no me he enterado. Yo sé que aquí no es posible contestar, soy del Barça y del Madrid, o depende del día. Eso no. Lo mejor que te puede pasar es que no se te tome en serio, que pases a ser, no eres aficionada, entonces, si dices esa cosa. Tú eres del Barça o eres del Madrid, perteneces a eso. Entonces hay toda una parafernalia, como hay una parafernalia amorosa, ¿no? Los colores, las canciones, los recuerdos, los grandes gestas, las fotos, los selfies, que está todo. Lo mismo que hacemos con un amor romántico, ¿no? Y por supuesto, parte de la gracia de esta cosa es la confrontación. Entonces tú eres y una parte de ser es que no eres aquello.
es que no eres la otra, ¿no? Tú eres esto y estar ahí te confiere también un lugar muy claro de confrontación y de exclusión, porque no todo el mundo puede estar ahí. Y si puede estar todo el mundo, ya no vamos bien, ¿no? El socio o la socia tiene como una serie de cualidades. La hinchada de verdad tiene una serie de cualidades que la hacen distinta al resto de gente y, por supuesto, distinta a las hinchadas de otra gente. Aquí en Cataluña se dice del Barça que es más que un club. Es el eslogan de toda la vida del Barça, ¿no? Es del Fútbol Club Barcelona, es más que un club. ¿Qué más? No lo sabemos, pero más, ¿no? Un más también absoluto. Si queréis trabajar sobre, bueno, los grupos activistas, al menos en mi contexto, y que además es un contexto urbano de gran ciudad, ¿no? Barcelona, y que luego en otros contextos urbanos de lugares con menos recursos de activismo ya varía y me parecen súper interesantes en ese sentido. Creo que tienen un montón que enseñarnos a las ciudades como Barcelona, porque no tienen tantos recursos como para poder prescindir del grupo activista de al lado, porque no encaja exactamente en todos los puntos de la lista de bondades, ¿sabes? Entonces hay que apañarse, porque sois 4 activistas en la ciudad. En Barcelona tenemos muchos recursos de activistas, entonces podemos apuntar mucho más a la pureza, lo digo con total ironía, ¿no? Pero entonces, un grupo activista puede generar lo mismo. El feminismo, al menos desde mi contexto, está funcionando bastante así. Es una identidad jerárquica, confrontacional, excluyente. ¿Quién puede ser feminista? ¿Quién no puede ser feminista? Además, con la pelea con otras teorías que son muy cercanas y que se alimentan mutuamente, pero que de repente son como la teoría que está delante y por lo tanto no es la nuestra. Una cosa así bastante monógama. Y el Estado-Nación, por supuesto, ¿no? También hay que pensar que la pareja es una promesa de felicidad. No he tenido tiempo de contaros que según tal y como lo he analizado, una de las cosas que se han dado por cómo he analizado, y apunto a esto porque me parece importante volver a recordar que no estoy buscando verdades, sino mentiras, y que si yo hubiese iterado de otros hilos, hubiesen salido otras cosas que son compatibles con esto. Pero tirando de estos hilos, una de las cosas que han salido es que al mismo tiempo que se impuso de manera ya muy clara y muy transversal la monogamia, en tanto que esta jerarquía, la obligatoriedad de la pareja cerrada, certificada, el matrimonio, que no era una práctica habitual hasta hace 4 días, literalmente, también en Europa. No era una cosa que tenía que ver con quién tenía herencias, los demás para qué se querían casar, si eso no tenía ningún sentido. Si hay zonas que ni siquiera tenían registro cerca, y esas zonas, estoy pensando ahora en la aldea de mis abuelos, o sea que no es una cosa que esté tan lejana en el tiempo. Que luego tenemos todos los nombres cambiados en esa zona, porque iba a registrar uno cuando se acordaba de registrar a todo el mundo, ¿no? Entonces ahí el matrimonio pues no funcionaba necesariamente como nos han vendido que funciona de manera tan estricta y tan clara, ¿no? Entonces, veo que estáis escribiendo cosas, pero no las puedo leer porque me pierdo en el discurso. Luego vuelvo a por ellas, perdón que las acabo de ver salir. Entonces, pues tal y como lo he analizado, una de las cosas que sucedieron al mismo tiempo que se implantó la monogamia, la monogamia como sistema, ¿no? Que se imposibilitó y persiguió de manera activa a cualquier otra forma de relación o a formas informales de relación que no entrasen por esto, al mismo tiempo hubo un recrudecimiento del sistema sexo-género binario como sistema único también. Es decir, al mismo tiempo que se persiguió, es que iba un poco todo junto, al mismo tiempo que se persiguieron las orgías como parte de las festividades populares en que comes, bebes y te acuestas, pues un poco con todo el mundo, ¿no? Esa cosa de acostarte con alguien que te gusta es un poco raro cuando lo que te gusta es el grupo, cuando lo que te gusta es lo que está pasando en ese grupo, ¿no? Ese es un invento posterior y es un invento monógamo, ¿no? Pues igual que sucedían esas cosas, pues sucedían que la gente no necesariamente se vestía como mandaba un imaginario de género,
y si lo hacían, no lo hacían para todas las partes de su vida, y quiere decir que en la sexualidad había muchos juegos también de género que no eran ni considerados juegos de género, y quiere decir que eso de la heterosexualidad también está bastante difusa. También allí cuando estás en grupo, pues ya que os voy a contar, ¿no? Pues que luego pasan cosas, y que había incluso sexo como parte de la liturgia, sexo no reproductivo, bueno, pasó de todo. En Europa pasó de todo, también en Europa, hasta que todo eso se cortó. Y iba un poco todo junto. Cortar esas prácticas, ponernos muy serios con que los hombres se convirtiesen en hombres marca registrada, las mujeres en mujeres marca registrada, tuviese una relación de deseo recíproca desigual y monógama, y todo lo que no encajase en eso se le hacía encajar. Eso pasó a ser un sistema impuesto, ¿no? Y a partir de la penalización de otras formas de existencia, pues también se mandaba un mensaje de disciplina para asegurarse de que cada vez hubiese menos posibilidades de ser algo que no fuese eso. Entonces, existiendo el sistema sexo-género binario en las formas en las que existe en la modernidad, lo que nos dice el sistema es, mirad, hombres y mujeres sois diferentes. Solo existen hombres y mujeres, nos dice el sistema, ¿no? Empezamos por ahí. Y sois diferentes, pero no pasa nada porque sois complementarios. Y entonces, cuando os unáis en modo pareja, ya está, ¿no? Porque tú eres dulce, comprensiva y maternal, él es aguerrido, valiente y no sé qué, barbudo, y cuando estéis juntos tendréis todas las cualidades de todo el mundo, porque vais a ser, pues eso, ¿no? El conjunto perfecto. Esa es la promesa que hace todo este tinglado, ¿no? Regulando el género, pero prometiendo como volver a tener un poco todas las cualidades. Esa es la promesa que nos hace el Estado-Nación también. Nos dice, sois desiguales, pero todos sois, pues no sé, chilenos, o todos sois españoles, o todos sois no sé qué, aunque seáis desiguales, pero aquí dentro una cosa compensa la otra. Claro, no funciona en el género, porque ya sabemos que la cosa no se compensa por mucho que estés enamorado, a menos que te pongas a compensarla, y sabiendo que vives en un sistema descompensado, pero hay que hacer un trabajo activo porque eso no viene dado. Y en el Estado-Nación no viene dado, da igual, a mí me da igual que los ricos sean tan españoles como yo o tan catalanes como yo. A mí eso que me soluciona. No me soluciona nada, menos cuando tengo un enemigo exterior. Entonces, cuando los italianos se plantean invadir Cataluña, cosa que no sucede, creo, no lancemos un bulo aquí, pero imaginaos que los italianos se plantean invadir Cataluña, entonces ahí los ricos catalanes y yo, todos a una, ¿no? Porque somos la nación, ¿no? Contra ese. Ese es el tinglado. El tinglado lo que hace es lo mismo que el cuento Disney, hacer que nos confrontemos en horizontal y que estemos esperando la ascensión de clase como salvación, y que es una salvación que nunca funciona, porque nunca sabemos lo que le ha pasado a Cenicienta y la cosa no pinta bien. Entonces, al amor romántico, ¿no? Lo mismo que hablamos del amor romántico es el patriotismo, ¿no? Él es de Estado-Nación, que como veis funcionan de manera bastante similar. Entonces, esta teoría de la monogamia, como veis, quitándola de la cuestión numérica y quitándola como de la cuestión interna de cómo funciona la pareja, sino entender las dinámicas y cogerla como organización social, nos sirve para ver muchas otras formas de relacionarnos y de organizar grupo, que de hecho son también monógamas, o se pueden nombrar también monógamas, que es una teoría como explicatoria en ese sentido, ¿no? Que nos hace entender por qué la dificultad, cuál es la dificultad de mezclarnos, de sumar fuerzas, de ceder espacios. Todo eso viene dado, pues es un poco lo mismo que nos pasa pues cuando estás enamorada de alguien y de repente tiene un crash con otra persona, ¿no? Todas esas alarmas que saltan están relacionadas con todo lo demás. Y son las 9:05. Si queréis, abrimos turno de preguntas. No sé si Natalia ha podido ir mirando este chat que está cargadísimo. Y Si no, no lo mires, Brigitte. Las mismas estudiantes pidieron que no lo mires porque en el fondo estaban haciendo ahí eco de tu conversación, estaban ahí también haciendo anclaje a cosas nuestras, izquierdas y derechas, perros y gatos y todos esos binarios que con bastante humor también, así es que no es necesario que lo mires. Era solo
una manera de participar activamente. Además que en este espacio declaramos que el chat es un espacio no serio, o sea que ahí pueden hacer todo Me alegro un montón, me alegro un todo lo montón. que quieran. De hecho, en cambio, el espacio para las preguntas un poquito más centradas en que tú puedas dialogar, van por las palabras, y la primera persona que tenemos en la lista es Richard, así que adelante, este es tu momento. Ay, siempre soy el más preguntón. Bueno, Brigitte, muchas gracias por todo. Estoy en modo fan. Te he visto ahí en unos en vivo gracias a la gente de Poliamor Chile y otros videos más por YouTube. Y quería preguntarte en esto de la idea de que la monogamia es un sistema. ¿Crees tú que deberíamos empezar a hablar entonces de heterosis monogamia patriarcal como un sistema, o consideras que la no monogamia está dentro del patriarcado como tal? Y Sí, lo mira, otro, creo que no, pero por una cuestión muy pragmática, ¿eh? Que igual que te digo que no, te podría defender el sí, pero te voy a defender el no, ahora mismo. Creo que no porque también estoy trabajando sobre el lenguaje, o sea, ahora mismo lo que estoy trabajando es sobre el lenguaje y me preocupa la cuestión de cómo estamos generando una gran cantidad de términos que cada vez dicen menos. Como a mí lo que me interesa es el aterrizaje y la utilidad de los términos, y como me interesa mucho el tema de la clase, yo creo que cuando vamos a por ahí fuera de la burbuja mínima que está haciendo este chat, hablando de cis, hetero, mono, no sé qué, ya hemos perdido todo el poder de comunicación, que a mí es lo que me interesa, ¿no? Que podamos comunicarnos. Entonces, en realidad, no hace falta, creo yo, enumerar todas las partes del sistema, porque una tira de la otra, ¿no? Esto ahora me acaba de venir a la mente Grossfogel, que hace también así una tira muy larga, que yo entiendo que está bien como que no dejarnos ninguna parte, pero que en realidad todas van integradas. Cuando yo hablo del sistema sexo-género binario tirando del hilo de la monogamia, y se me pregunta, pero entonces, ¿qué rige? ¿La monogamia rige el género rige la monogamia? Es que estos son herramientas. O sea, la realidad es otra cosa. La realidad tira millas, ¿no? Y entonces nosotras usamos herramientas para tratar de entender esa realidad. Entonces le pongo el foco en este hilo y a ver qué me sale, le pongo en el otro y lo que me sale. Pero lo que sale es la realidad. Y está un poco incluida en todo. Entonces, el no y al mismo tiempo el sí. Y al mismo tiempo, fíjate, el sí y el no contextual. ¿Sabes? Hay espacios en los que nos puede ser muy útil efectivamente, o sea, la partícula encaja dentro del otro, y hay espacios donde yo voy a abogar muy seriamente en los próximos años porque trabajemos en pos de la comprensibilidad, de la inteligibilidad de lo que estamos trabajando. de la accesibilidad a la información, en el fondo, hacer todo más simple para que llegue a más gente. Efectivamente, y que al mismo tiempo, y que ese llegar nos genere un diálogo en lo que las fuentes del conocimiento varíen. Porque ahora solamente tenemos unas fuentes súper jerárquicas y súper certificadas, no sé qué, porque es que no entramos en diálogo porque no se nos entiende. Y lo otro, si para ti la pandemia ha afectado de alguna manera la forma de relacionarnos en las monogamias y no monogamias, o cómo la ha afectado, porque hemos estado obligados a estar en encierro y eso obviamente limita mucho, ¿no? Muchas Sí, sí, gracias. sí. A mí lo que, aclarando también que ya no tengo puesto el foco de pensamiento en esto, necesito como dejarlo ir y estoy pensando en otras cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo esto lo llevo dentro y no, esto es un sistema, una forma de mirar que yo ya tengo incorporada, ¿no? Y entonces yo había publicado aquí en un periódico nacional una reflexión, que ahora estoy pensando si no había salido también en Argentina, bueno, una reflexión sobre cómo nos han encerrado asumiendo pues que todo el mundo tiene una casa, que todas las casas son hogares, que todo el mundo vive en su hogar y que todo el mundo vive en el país que es su hogar, que todo el mundo es ciudadano de donde vive. Hay toda una serie de supuestos en este encierro así que hemos tenido que van todos en esta línea, ¿no? Y que también marca una línea muy clara de qué vidas tienen que ser salvadas y qué vidas no. ¿Qué tienes que hacer tú para que tu vida merezca ser salvada? Y al mismo tiempo, esto ha sucedido así, nos ha pasado, queremos pensar que los gobiernos han reaccionado como han podido rápidamente y tal.
pero que nos sirva para pensarlo para las próximas, porque esto va a seguir sucediendo y entonces ya no hay más la excusa de, uy, tenía que ser rápido, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para las siguientes? Y aún así, también sin querer invisibilizar todas las formas de resistencia y de apoyo que no han pasado por las instituciones y que no han pasado por el Estado y que se han desarrollado, ¿no? Desde abajo, desde la base, que eso también ha sido bastante impresionante. Muchas gracias. Natalia Aguayo. Hola. Primero que todo decirte que me gustó mucho tu presentación y los dibujos estaban preciosos igual. Y mi pregunta, en verdad, como que tengo un poco desordenados los pensamientos. Y creo que va más orientado al tema de los celos que se han impuesto a través de los medios de comunicación, de la educación y otras instituciones. Y cómo, o si tú sabes de cómo trabajar estas emociones, porque al final son un conjunto de emociones, siento yo, quizás de inseguridad, de rabia o otras emociones, en parejas como de otras formas de relacionarse no monógamas. Por ejemplo, me imagino en casos cuando una de las partes mantiene relaciones con más personas y la otra parte no. Sí, la verdad es que no me atrevo mucho a contarte en ese sentido, pero sí que me interesa que encontremos como la justa medida con el tema de los celos. Por un lado, porque yo no compro el discurso de que los celos son una cuestión personal, que tenemos que desmontarla personalmente, ¿no? Que creo que esa ha sido una de las trampas, ¿no? De si estás celosa, trabájatelo. Y es los orgasmos colectivos, los amores colectivos, los dolores individuales y culpabilizados. Yo no juego, porque tampoco me interesa, ¿no? Ese juego así. Pero entonces, lo que sí que tengo claro es que el tema de los celos tienen que ser colectivizados, pero que hay que crear también el espacio donde esa colectivización tenga algún sentido. Si estamos en modo supermercado de los afectos, consumo, tal, que es una opción como cualquier otra, pero no funciona el tema de la colectivización, ¿no? Viene desde planteamientos que son distintos y que tienen que ver con un sustento de la vida, con generar redes realmente de sustento y de apoyo a través de esto que nos permitan la vida, ¿no? Que nos permitan, pues eso, como escribía yo en algún sitio, tener varias relaciones simultáneas y que nadie se rompa en el camino. Lo que me interesa es eso, no lo demás. Entonces, en ese sentido, pues eso, me preocupa el discurso de la culpabilización de los celos y al mismo tiempo que está claro que tenemos que hacer un trabajo colectivo, todo el mundo, de agenciamiento de la propia emocionalidad y de la propia vivencia que nos ha sido totalmente usurpada por los sistemas, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Usurpada y sustituida por lo que les ha dado la gana a base de no poder mirar o de criminalizar cuando nos miramos a esa parte de nuestra existencia, pero también me interesa que podamos entender los celos como una alarma que nos da el cuerpo de que algo no está funcionando y que ese algo no está funcionando puede ser también que estamos en el lugar en el que no queremos estar, a pesar de que nuestra cabeza diga que sí, ¿no? Yo estoy muy a favor de atender el cuerpo también. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que tiene alguna duda, un comentario? Quisiera preguntarle algo a Brigitte. ¿Romina? Estás muteada, Romy. Romy, ¿te desmuteo yo? A ver ahí. Romy, no te escuchamos. A ver si acaso con eso que te mandé lo logras activar. Ahí, no. Ahí, lo habías hecho. De nuevo, de nuevo. Un segundo. Ahí, Ahí sí. sí. ¿Sí? Ay, sorry, mi internet está muy lento. Hoy estoy en modo fan también, así brígidamente, no solo por Brigitte, sino también por la Sol. Me encanta esta situación. Hoy quería colgarme un poco como de las últimas palabras sobre el cuerpo. No, mentira. ¿Te estamos escuchando? Es que, me caí yo según yo. Ya, ¿me escuchan? Sí.
Ya, como creo que en algún momento lo expusiste, Brigitte, como esto de que hay algo corporal que a una le avisa, como que hay algo que pasa y que no está funcionando. Yo lo digo como por una experiencia muy personal, porque también a mí estar soltera como que para mí es una forma de vida, como cuestionarlo siempre desde ahí. Entonces, como, ¿cuál es la herramienta quizás que tenemos como personas, principalmente como mujeres, en un concepto igual bien binario voy a hablar? Porque siento que los hombres siempre han vivido en un sistema que no es monógamo y que la monogamia siempre representa algo como más para las mujeres, como una vivencia más para nosotras. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que podríamos tener nosotras? A mí las ideas que tengo siempre van como por un lado de clase, como por ejemplo el ser autónomas económicamente representa algo fundamental, pero ¿cuáles otras también puedes visualizar tú? Eso. Herramientas de ruptura de la monogamia, ¿eh? Sí, yo creo que eso es lo que preguntó. Pues lo que cuentas sobre la economía a mí me parece trascendente, me parece como muy importante, pero al mismo tiempo me parece importante lo de la economía colectiva. Me parece importante como el hacer red de sustento, porque está claro que necesitamos sustento y necesitamos red, pero necesitamos una red muy concreta, no una red así, sino una red concreta que se encargue del sustento de la vida con nosotras, ¿no? Porque la monogamia tampoco viene del aire, ¿no? Esta organización no viene del aire y de hecho, por mucho que ha habido muchas resistencias a lo largo de la historia, también está tan bien ligada con otros sistemas, entre ellos el capitalismo, que se hace necesaria, ¿no? No hace falta ya ni las leyes, si es que viene dado, si es que no da para más. Y una de las preguntas más recurrentes que me hacen y que seguro que os hacen también es, pero con esta vida que llevamos, ¿cuándo tienes tiempo? ¿No? Como que, claro, del trabajo, el tal, no sé qué, no sé cuántos, y además sostener varias parejas pensadas desde la perspectiva monógama de 24/7, lo soy todo para ti y estoy siempre disponible, que esa es otra, claro, es insostenible una, incluso así, Sí. por mucho que la sostengamos, no sé ni cómo, pero entonces crear esas redes efectivas, ¿no? Ese compromiso que va más allá del deseo, que además estamos sosteniendo el compromiso sobre una base pues, totalmente etérea, ¿no? Pero el compromiso que va más allá del deseo y que va más allá de la sangre, del apellido, ¿no? De esa marca aleatoria. Y al mismo tiempo también hay algo que me resuena y que no os voy a seguir, no os voy a saber aterrizar, pero hay algo de que como estos espacios certificados, la pareja ya no es, pero la familia, estos espacios indudables, que son la familia, son unos espacios de violencia guapos. Porque claro, como es indudable, como de ahí tampoco te puedes ir, ¿no? También hay un espacio para el descuido que cuando se da muy a lo bestia. No quiere decir que siempre se dé, pero que está el campo sembrado para que se pueda dar, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos esas redes de compromiso que no pasen por esa obligatoriedad venida no sabemos de dónde y que no se permitan esas dinámicas? Lo cual no quiere decir que no se permitan dinámicas de diferencia, enfado, rabia, pelea, tal, pero que no permitan como todo lo demás, ¿no? Esa violencia como forma relacional y que al mismo tiempo sean responsables, sean redes responsables, ¿no? En ese sentido hay una filósofa aquí en el Estado español, también en Euskadi, llamarle Cataluña a Cataluña Estado español o a Galicia Estado español, ahí me ponen los pelos de punta, pero luego como pacto de lenguaje, pues allá desde Euskadi ya ni te cuento, que se llama Mariluz Esteban, que ella trabaja, yo trabajo sobre redes afectivas y ella trabaja sobre redes de apoyo. Y me interesa más lo suyo, de hecho. Me interesa lo mío como sustitución a la cosa esa del enamoramiento y de todo este rollo, pero creo que el espacio grande social son las redes de apoyo, que no pasan ni por caerte bien, o sea, que pasan por un compromiso de vivir juntas y de tener que sacarnos adelante y de estar ahí, ¿no? Y eso me interesa un montón.
Y creo que van por ahí las herramientas, ¿eh? Como me preguntaba Romina, creo que van por ahí. Y luego las herramientas más así gamberras que yo cuento siempre, pero que es que de verdad que me parecen efectivas. Hacer la cucharita con amigas, porque ¿cuántos polvos pegamos? Cuando lo que queríamos no era polvo, era ternura, ¿sabes? Y es como, uf, en qué lío me acabo de meter para nada? Pues claro, pues esa ternura de cuerpo también, ¿no? Esa corporalidad y esas posibilidades de todo eso, repartirlas, ver que va a más sitio. Entonces todo lo demás yo creo que cae. Al menos mi experiencia corporal también es que todo lo demás se desinfla y entra en un espacio mucho más justo también para nosotras y para las relaciones. Súper. Brigitte, alguien pregunta y creo que puede ir enganchado a eso con el tema de la crianza. Si crees que también es algo que se podría socializar como una herramienta contra el sistema monógamo. Total, total. Además creo que es como súper necesario, ¿no? Las crianzas más socializadas. Al menos en las grandes ciudades que yo conozco estamos haciendo crianzas muy solitarias y creo que las crianzas solitarias son perjudiciales para todo el mundo, ¿no? Para la salud emocional de todo el mundo. También está la cuestión, fijaos, que es totalmente monógama, ¿no? La idea de que madre no hay más que una, que para familias lesbianas pues es como un drama cada vez que se oye eso, pero el tema de la paternidad, ¿no? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? Todo eso va metido en este mismo tema, ¿no? Además de la idea de que la madre es como esa figura trascendente. Hay muchas criaturas criadas con otras figuras trascendentes, que son trascendentes porque han pasado mucho tiempo con esa criatura de crianza o porque han pasado un tiempo muy significativo, ¿no? Entonces, desinflar también esas figuras a mí también me parece de sanidad grupal y social, efectivamente. Brigitte, y me parece que no hay otra pregunta. Yo aprovecho de hacerte una pregunta que tiene... Ah, Tamara, dale tú, dale tú. Sorry, me tiré, no es una pregunta en verdad, porque estoy súper como conmocionada, tengo demasiadas emociones adentro. Y nada, te quiero dar las gracias, Brigitte, y a todo el equipo. Gracias. Tan bonita. Tengo una cucharita, Tamara. Voy a lanzar mi pregunta porque estoy muy interesada en poder contribuir de alguna manera a los activismos relacionados con estos temas en Chile, Brigitte, y tengo la impresión de que hay experiencias que tú puedes haber tenido por todo el trabajo que llevas y por las redes en las que perteneces, de consejos que creas que son oportunos de prever, ¿no? O sea, estos temas, lamentablemente Chile, tú lo sabes, es uno de los países más neoliberales del mundo, si es que no el más. Entonces nosotras tenemos dificultades potentes con respecto a promover las cosas comunitarias, hacer crítica al sistema económico y cómo se cuelan nuestros afectos. Y como tú sabes, yo estoy muy interesada en visibilizar, masificar estos temas en Chile desde el rol de activista, y me gustaría saber si tienes algunos consejos de cosas claves que crees que deberíamos preocuparnos de evitar o de promover especialmente para lograr que haya una masificación de los discursos más, desde mi punto de vista, éticos, cuidadosos, respetuosos, y no caer en esta cosa de las no monogamias más neoliberales que terminan siendo muy violentas. Sí, la verdad es que no me atrevo para nada, ¿no? Es que no conozco nada vuestro contexto, pero sé que algunas cosas que nos han pasado es como la captura de los términos, ¿no? Hay como una batalla por las palabras que a mí me tiene también bastante obsesionada y que pasa desde fuera, pero pasa también desde algo que yo llamo a veces el poliamor monógamo. Lo digo un poco en broma, un poco en serio. Ya sé que lo digo en un vídeo que está siendo grabado y que luego sale por ahí, pero como estas formas poliamorosas que están pensando en sumar parejas o en sumar amantes, pero en que no se mueva nada más, ¿no? Y que ni siquiera entre en juego el discurso de género, ¿no? Que aquí hemos tenido bastante problema para que eso se consiguiera incluir. Y entonces también desde ahí hay una captura de algunos términos, ¿no? Por ejemplo, algo que nos ha pasado es el término ética. Que me parecía como muy interesante. Ahora está bastante desactivado, pero se definía el poliamor como no monogamia ética y la ética remitía al poliamor, y ese era un círculo cerrado que era muy difícil de romper para preguntar, vale, ¿qué ética? Como los derechos humanos, vale, pero ¿cuáles son? ¿No? Hagamos la lista, ¿cómo funciona esto? ¿No?
Entonces, ahí hay una lucha por los términos y luego hay otra cosa que también me parece signo de los tiempos, que a lo mejor estoy obsesionada con ello porque es lo que estoy trabajando ahora, pero hay como dos planos, creo ahora, pues en el capitalismo neoliberal pues que vivimos, que uno es el plano simbólico y otro es la realidad, lo que yo llamo la realidad, ¿no? Que el plano simbólico es real, pero no es la realidad en estos términos que yo intento manejar. Entonces estamos trabajando mucho en el plano simbólico. Que el plano simbólico se refiere a términos, proyección, creación de teoría, todo eso. Y me preocupa que cada vez esté más desligado del aterrizaje. Entonces, en ese sentido, mira, por ejemplo, una cosa que nos pasó y que nos pasa aquí, ¿no? Que hablábamos un poco antes de empezar, Natalia, tú y yo, que he trabajado muchos años, contra la islamofobia, ¿no? He sido como muy activista de primera línea contra la islamofobia. Yo he vivido buena parte de mi vida en Marruecos y aquí considero familia no sanguínea, pues es una familia musulmana, ¿no? Entonces, con la cuestión de las relaciones no exclusivas o poliamorosas, había un movimiento muy claro de posicionarse claramente en contra de la poligamia musulmana. Y era como lo primero que encontrabas en las páginas web de grupos poliamorosos cuando entrabas en plan, no somos musulmanes, ¿no? Que yo en el libro hago una broma, ¿no? De decir algo cercano deben de tener para que tengamos que aclarar tanto, ¿no? De esto no son plátanos, son manzanas, pues ya lo veo que no son plátanos, son manzanas. A ver si es que son un poco más parecidos y son manzanas de un tipo y del otro. Y por tanto tengo que aclarar, ¿no? Pues no se entiende. Y efectivamente, ¿no? Estaba como eso ahí marcado con una serie de excusas que son pues, racistas, es que no hay más, ¿no? Por ejemplo, que la poligamia musulmana no es igualitaria porque solo los hombres la pueden hacer. Cosa que es cierto, pero también es cierto en el poliamor más habitual, que solamente los hombres lo pueden hacer. No nos engañemos, las mujeres también lo hacemos, pero ya sabemos lo que cuesta y ya sabemos el precio que pagamos, ¿no? Entonces, vivimos en el mundo que vivimos todos, ¿no? Entonces, con ese distanciamiento, ¿no? Que además es un distanciamiento racista, de ese distanciamiento, ¿no? Además monógamo, de esos otros bárbaros que ahora por vicisitudes de la vida resulta que se parecen a nosotros, maldita sea, que somos la hipermodernidad, que somos los éticos, lo que estamos haciendo es perder un montón de información. O sea, hay gente que tiene unas prácticas que son algunos musulmanes, que es una práctica también escasa, pero que hay al menos una narrativa cultural de hace siglos de la posibilidad de existencias de uniones de este tipo, de familias de este tipo y de redes de este tipo. ¿Cómo es que no vamos a pedir consejo? ¿Cómo es que no vamos a preguntar? ¿Cómo es que las mujeres no vamos a preguntar a ellas en plan, cuéntanos, las dificultades, los tal, ¿sabes? Para aprender. No es necesariamente ni siquiera como para aplicarlo con ese miedo de la conversión que debe ser un miedo romántico, ¿no? Llega Cupido y me voy a enamorar y me voy a casar y yo qué sé qué. No hace falta, pero para aprender, ¿no? Y entonces eso me parece que ha sido como una ocasión perdida muy importante, ¿no? Y que no sé si en Chile también tenéis la posibilidad de observar, ¿no? Experiencias que ya existen, que no entran dentro del ámbito de la modernidad y que precisamente han sido resistentes a esa modernidad y con las que se puede ir a consultar, con las que se pueden generar puentes que además trabajen sobre otras líneas como las fronteras, que las fronteras son la cosa más monógama que existe, que hayamos podido inventar, es la monogamia hecha pared, hecha pared física, ¿no? Entonces ahí me parece que es una forma de transversalizar todo esto que estamos haciendo y todo esto que estamos mirando que a mí, vamos, me hace vibrar. Eso a mí sí me pone, eso sí. Muy bien, yo estoy súper puesta también con tu presentación. Tengo una debilidad por la inspiración intelectual, estoy más excitada que hace mucho tiempo, así que te lo confieso. Pedí permiso para confesárselo antes, ¿sabes? Para que no piensen ahí que soy una acosadora. Bien, entonces, muchas gracias Brigitte por tu presentación. También le voy a pedir a la Sol que prenda su cámara, que yo encuentro que hizo un trabajo increíble, estaba muy prendido. Sol, ¿estás por ahí? O quizás se fue, ¿no? ¿Estás por ahí quizás? A ver, ¿dónde está? La Sol.
Aquí estoy. ¿Cómo te sentiste, Sol? No, bacán, me encanta. Además también me encanta lo que habla Brigitte, así que para mí un súper honor. Feliz. Igualmente, Sol, igualmente. Un placer, querida. Estuvo muy linda. Y vamos a montar entonces tu hermosa cara, Brigitte, cantando y las increíbles ilustraciones de la Sol. Y vamos a poner esto en nuestras redes. A toda la plenaria de maravillosas estudiantes, gracias también por la atención, por la participación. Qué bonitos puentes podemos construir a pesar de todo este año de ciencia ficción y de lo lejos que estamos, Brigitte. Te agradezco infinitamente por tu disponibilidad, por tu tiempo. Hemos sido, además, infinitamente puntuales. Esto es increíble, estoy así impactada. Exacto, muchas gracias. Ahora sí, en el chat está lleno de muchas gracias, amén, me encantó la clase, gracias Brigitte, gracias Sol, un montón de mensajes de mucho amor. Esperamos que te llegue todo nuestro cariño y nuestros cariñitos, así es que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras y seguimos. Vale, hermosa. Un besito grande. Nos vamos entonces a un break, un aplauso ahí para todas, si quieren prender sus audios y hacer sonar las palmas. ¡Vamos! ¡Maravilloso! Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.